Muy buenos días a todos. En nombre del Grupo Legrand les doy la más cordial bienvenida a la última jornada de webinar ya de este ciclo especial que realizamos durante enero y febrero en relación al nuevo reglamento. Les doy a todos la más cordial bienvenida, un fuerte abrazo y saludo a todos los que están escribiendo en el chat. Me confirman igual, por favor, si ya me están escuchando bien. Veo que hay gente de Parral, de Puente Alto, hay varias personas que ya han escrito ahí desde donde nos están viendo, ¿cierto? En esta última jornada. Harto de Parral parece. Me alegra que estén aquí, hay una muy buena convocatoria, ya vamos más de 50 y sigue subiendo. Entiendo que han participado la gran mayoría, ¿cierto?, de las otras 4 jornadas que se hicieron, donde abordamos los distintos tópicos, ¿cierto?, de este nuevo reglamento. Le seguimos llamando nuevo, ya no es tan nuevo, ¿cierto? Ya tenemos más de un año, ¿cierto? Ahora ya nuestra realidad, pero no por eso, ¿cierto? Vamos a dejar de repasar, de seguir revisando los distintos conceptos que trae cada uno de los pliegos técnicos, ¿cierto?, que componen este reglamento. Ya sabemos que el cambio fue grande, pasamos de 178 hojas a 480, por tanto, siempre es bueno seguir refrescando y despejando dudas que seguro pueden quedar, ¿ya? Les agradezco por tanto que estén aquí. Voy a aprovechar desde ya, ¿cierto? Que veo que me escuchan y pueden interactuar bien con el chat, de poder activar el modo de preguntas y respuestas. ¿Ya? Lo dejo activado desde ya. Y por mientras les cuento, puede que algunos me hayan visto en algunos webinars, otros no, ¿cierto? Mi nombre es Salvador Burton, como dice ahí la presentación. Soy Product Manager de Legrand Chile y responsable también del área de capacitación. Me tocó el honor de cerrar, ¿cierto?, este ciclo con un tema súper interesante, muy importante, ¿cierto? Muy contingente a nivel mundial y sobre todo también en nuestro país. Saludos ahí desde Concepción también nos están saludando, que hace referencia a la eficiencia energética, ¿ya? Eh, Antes de entrar de lleno a revisar los puntos, a que conversemos un poco respecto a eso, es importante entender la relevancia que tiene la eficiencia energética en general. Ya a nivel mundial no hace falta tampoco explayarse tanto en saber que climáticamente han habido muchos cambios, que la forma un poco en que estamos llevando a nivel mundial, ¿cierto?, la vida, en el paso del tiempo se va a hacer insostenible. Por tanto, es necesario tomar desde ya las medidas para frenar el calentamiento global, ¿cierto? En todo lo que en realidad podamos aportar, ¿cierto? En reducir la huella de carbono, en minimizarla, es positivo, ¿ya? Y en ese marco, muchos países a nivel mundial, más de 190 países firmaron, ¿cierto?, el Acuerdo de París, en el cual se comprometen a transformarse en carbono neutral, ¿ya? Y nuestro país está dentro de ese grupo de 190 y tantos países que firmaron eso. Ya, por tanto, en Chile existe un compromiso de alcanzar esta carbono neutralidad al año 2050. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que contaminamos lo compensamos. Ya dejamos huella cero. Eh, y es un tema bastante relevante para nosotros porque tenemos, ¿cierto?, la suerte, por decirlo así, el beneficio de que somos un país que somos muy ricos en energías renovables, ¿cierto? Que se puede desarrollar mucho ahí, pero que siempre es necesario de acompañarlo con medidas en las cuales hagamos un uso eficiente y responsable de esa energía, ¿ya? No porque esa energía sea limpia, significa que vamos a construir para derrochar esa energía, ¿cierto? Porque finalmente cada una de esas plantas o centrales que hay que hacer también impactan de una u otra forma al medio ambiente, ¿ya? Por tanto, en todos lados, en todos los países, en todos los lugares, hacer un uso eficiente de la energía tiene que ir de la mano, ¿cierto?, con ser un país que desarrolla su energía renovable. Ya, por tanto, en Chile se asumió este compromiso de eficiencia energética en el último tiempo con bastante seriedad. Ya me imagino la gran mayoría de los que están hoy día conectados saben que tenemos una ley de eficiencia energética que pone acento en varias cosas, ¿cierto? En transporte, en el control de los consumos para este caso, los grandes consumidores de energía eléctrica, en la certificación de la vivienda, ¿cierto? Para garantizar que nuestras viviendas también sean, y futuras viviendas sean responsables en el uso de la energía, entre otras cosas, ¿ya? Y
lo que nos compete ya de forma un poco más directa a todos los que están conectados, que son parte, ¿cierto?, del rubro eléctrico, es que con el cambio de reglamento se incorpora un pliego técnico que por bien es pequeñito, ¿cierto?, no son muchas hojas, ya impone, ¿cierto?, el que tenemos que hacer proyectos hacer proyectos eléctricos con una mirada de eficiencia energética, ya sobre todo para los edificios. Así lo mandata el RIC número 14, que es el que vamos a revisar el día de hoy. Bien, desde ya, antes de que entremos, ¿cierto?, de lleno en la presentación, quiero dejarles en la parte superior el link para que puedan descargar el material complementario de esta presentación. Les dejé la presentación, ¿cierto? Y les dejé también 3 brochures que son relevantes porque vienen las ofertas de productos que ustedes pueden utilizar, ¿cierto?, en 2 focos principalmente: medida, ¿cierto?, gestión de la medida de la energía, que vamos a ver que es súper importante, y también elementos que son importantes para la gestión de la iluminación, que desde el punto de vista eléctrico nos compete directamente, ¿cierto?, el tomar medidas de eficiencia en esos sistemas eléctricos. Bien, entonces, sin más, comencemos a revisar, ¿cierto?, este RIC número 14. Todas las preguntas que vayan surgiendo pueden hacerlas a través del chat. Voy a tratar de ir contestando en el momento esas preguntas. Si llegara a haber una en la que me pillen y no me sepa la respuesta, bueno, ustedes saben que nos comprometemos siempre con poder buscar y entregar también posteriormente esa respuesta. Bien, y así aprendemos todos juntos. A ver, el contexto del RIC número 14, el pliego técnico de eficiencia energética, primero hay que darle un marco, ¿cierto? Lo que hace es fijar un objetivo, el cual es cumplir, ¿cierto?, con condiciones de eficiencia energética en las instalaciones correspondientes a edificios, ya, a edificios del país. Todos los edificios, no, existe un alcance y un campo de aplicación. Esto no corre para todo, ¿ya? Por tanto, es súper importante tener claro, con claridad, cuál es ese alcance, ¿ya? Primero, es para todos los edificios que son nuevos. Acuérdense que hay que considerar la palabra nuevo en el reglamento cuando hablamos de, ¿cierto?, edificaciones que tengan permisos de edificación con posterioridad, en este caso al 12 de julio, ¿cierto?, que fue el mes de publicación del reglamento. 12 de julio, ¿cierto?, entró en vigencia, del 2001 entró en vigencia finalmente el reglamento. Por tanto, todo eso de ahí en adelante se considera nuevo. Ahora, además de eso, ¿cierto?, los equipos que se instalen, ¿cierto?, equipos que sean mencionados, ¿cierto?, en este reglamento, que se instalen en edificios que ya existan, ¿cierto?, que ya existan, tienen que cumplir las exigencias de este reglamento. Por tanto, si yo tengo, voy a poner el caso, un edificio público, por ejemplo, en el cual vaya a hacer algún recambio en los sistemas de gestión de iluminación, bueno, yo debería tener en cuenta que ese recambio tiene que considerar los puntos que establece el reglamento, ¿ya? Ahora, ¿por qué decía que no aplica para todos? Porque se van a exceptuar de la aplicación de este pliego de eficiencia energética todos los edificios, ¿cierto?, residenciales u de oficina, ¿cierto?, que sean menores a 2.500 metros cuadrados totales construidos. O sea, solo de ahí hacia arriba aplica, ¿cierto? Cuando son menos a 2.500 metros cuadrados, ahí ya podemos, ¿cierto?, no implementarlo. Ojo, si yo tengo un edificio de 2.500 metros cuadrados o menos de 2.500 metros cuadrados y quiero hacer un proyecto que contemple medidas de eficiencia energética, lo puedo hacer igual, ¿ya? O sea, hay que entender que tenemos que darle un vuelco a nuestra forma de pensar los proyectos eléctricos. Los proyectos eléctricos tenemos que en general pensarlos desde un punto de vista de eficiencia, ¿ya? Por eso es importante que esto vaya penetrando bien en la formación de cada uno, ¿cierto? O en el quehacer de cada uno de los que trabajamos en el rubro de la electricidad. Ya esto tiene que empezar a ser la costumbre, ¿va? Ahora, los departamentos habitacionales cuyas superficies sean menos de 300 metros cuadrados construidos también quedan por fuera. Áreas comunes de edificios de viviendas que tengan menos de 5 pisos y que posean menos de 1.000 metros cuadrados de áreas comunes también pueden quedar, ¿cierto?, por fuera. Ya esas son las alcances y la aplicación, ¿cierto? Hay que tener bien en cuenta dónde se tiene que contemplar. Ya, ahora, ¿por qué digo que tenemos que un poco estar cambiando esta mirada de cómo concebimos los proyectos eléctricos y pensar en que tienen que ser siempre eficientes? Porque, por ejemplo, uno de los errores más típicos a veces que se cometen en el proyecto es el mal dimensionado del cable, ¿ya? Y el mal dimensionado de la sección de los conductores ya es una de las primeras cosas en las cuales empezamos a perder energía. Por tanto, el reglamento, ¿cierto? En este caso, el pliego 14, desde el punto 5.1, que es uno de los primeros puntos que nos entrega, ya nos dice que los conductores de alimentación deben ser dimensionados para que las caídas de tensión a carga nominal,
¿cierto? En el caso de los alimentadores, no supere, ¿cierto?, el 2%. Ya con eso garantizamos también que no perdamos energía en el cable, ¿ya? Y en el caso de las derivaciones, ¿cierto?, también a carga nominal, en el punto más desfavorable nos dice que tiene que ser menos a un 3%. O sea, la preocupación tiene que venir desde incluso el dimensionado de los cables cuando estamos desarrollando un proyecto eléctrico, ya para no perder energía por caídas de tensión. Bien, ahora, a mi parecer, uno de los elementos más relevantes, ¿cierto? Y más importantes en cuanto a pensar en hacer una gestión de la energía en un edificio de manera más activa, ¿cierto? Es sin duda el 5.2 que nos habla sobre la supervisión de la energía eléctrica. ¿Ya? ¿Por qué es importante este punto? Fíjense que hasta el reglamento anterior que nosotros teníamos se nos exigía para instalaciones sobre tableros sobre 100 amperes que tuviéramos un medidor, ¿ya? Un medidor general. Pero cuando nosotros tenemos un medidor general de la instalación, cuando solamente conocemos el total de la energía que ingresa a una instalación, no tenemos ninguna forma de saber cómo se está utilizando finalmente ese 100% de la energía que ingresa a la instalación. O sea, no sabemos cuánto realmente se está transformando en algo útil, cuánto se está perdiendo, no tenemos ninguna posibilidad de verlo. Ya, en cambio, cuando implementamos algún sistema que nos permita comprender eso, supervisar cómo estamos utilizando la energía, también nos entrega posibilidad de poder mejorar, de darnos cuenta cuando estamos perdiendo energía, de darnos cuenta dónde estamos siendo menos eficientes, ¿cierto? Y poder tomar medidas de acción contra eso, ¿ya? A eso es lo que vamos a llamar, ¿cierto? Eficiencia activa, ¿cierto? Estar preocupado de cómo están mis consumos, cómo estoy haciendo uso de esa energía. Entonces, el punto 5.2 nos señala que se tienen que instalar dispositivos de medición en los edificios nuevos, ¿cierto? Para supervisar el uso, esa palabra es clave, el cómo usamos la energía, ¿cierto? Eléctrica. Y para eso nos pide que tengamos, ¿cierto? Los siguientes aspectos considerados. La energía eléctrica total, cuánto es lo que está ingresando a nuestro sistema. Los sistemas de calefacción, ventilación, aire acondicionado y aguas calientes sanitarias tienen que medirse aparte. Iluminación interior, exterior, enchufes, perdón, el sistema sanitario, agua potable, alcantarillado y los ascensores. Todos esos sistemas yo los tengo que medir por separado. Debería poder tener un reporte o saber cuánto es lo que estoy consumiendo de energía, por ejemplo, en los ascensores, cuánto estoy consumiendo de energía en el sistema de climatización, etcétera. Conociendo, teniendo esa apertura, voy a poder tomar mejores decisiones, de darme cuenta, de decir, oye, ¿sabes qué? En climatización algo no anda bien, tal vez los ajustes del sistema de clima no están adecuados y estamos perdiendo energía en esto. Nos da esa posibilidad. Cuando solamente tenemos la medición total, no tenemos cómo saber, ¿cierto?, cómo hacemos uso de esa energía. Bien. Para los edificios residenciales, ¿cierto? Los sistemas se tienen que medir y controlar por separado para los servicios comunes y por cada inquilino individual. Eso es importante sobre todo, más aún cuando se trata de edificios residenciales cuyo objetivo finalmente, y que cada vez se da más, ¿cierto?, son el arriendo. Ya de seguro muchos también habrán escuchado por ahí el modelo de renta, ¿cierto? El edificio a renta. Ahí también aplica, ¿cierto?, mucho esto porque se necesita remarcar, ¿cierto?, de manera individual cada departamento, ¿cierto?, los espacios comunes. Ahora, ¿cada cuánto tiempo tenemos que hacer esta medida? Fíjense que nos dice que hay que registrar cada 15 minutos como mínimo todos los consumos indicados en el punto 521. O sea, todos los que revisamos acá, voy a activar mi puntero para que vean, todos estos puntos que dijimos que por obligación tenemos que medir, ¿cierto? Además, los vamos a tener que registrar cada 15 minutos como mínimo, ¿ya? Y este registro tiene que hacerse de forma horaria, diaria, mensual y anual, y además hay que mantener los registros de estas medidas, ¿cierto?, durante un mínimo de 12 meses, ¿ya? Entonces, eso es lo que se nos exige. Ustedes dicen, ¿para qué, cierto, tener toda esta información guardada? Alguien la mirará en algún momento, ¿ya? O simplemente o va a ser información que vamos a tener ahí guardada y almacenada. El propósito, como les decía, de esto es que sobre todo en los edificios se puedan comenzar a implementar también planes, ¿cierto?, de eficiencia energética. Ya cuando yo implemento o diseño un plan de eficiencia energética para un edificio, cuando asumo el compromiso de mejorar el desempeño energético de un edificio, por ejemplo, lo más importante es tener medida, saber cómo estoy usando esa energía, ¿ya?
Y por estándares también internacionales, yo debería por lo menos conocer 12 meses de historia del edificio, ¿cierto? Para saber cómo es el comportamiento de uso de la energía. O sea, por eso es importante este registro de información y es importante el plazo. Ya menos de 12 meses no me permiten ver cómo se comporta un año completo. Incluso si fuéramos mucho más... nos apegáramos tal vez a las RAE, ¿cierto? Que fue una de las fuentes también en las cuales se tomaron para armar el pliego 14. Las RAE incluso en algunos puntos recomienda que debían ser hasta 3 años de registro, ¿ya? Porque si yo les pongo el caso, ¿valdrá lo mismo, será lo mismo 12 meses de registro en el año pleno de la pandemia a 12 meses de registro en un año normal? Claro que no es igual, ¿cierto? No, la toma de decisiones de seguro no va a poder ser la óptima. Entonces, por eso también se señala durante un mínimo de 12 meses. O sea, si yo quiero registrar y mantener por más tiempo esos registros, perfecto. ¿Dónde se deben mantener esos registros? Es importante que, bueno, los mismos equipos ya tienen la posibilidad de guardar registros por periodos mucho más prolongados de 12 meses, porque concordemos que al final los va guardando en una especie de planilla Excel, ya, por tanto, no es un archivo, un elemento pesado. Ahora, si el edificio, por ejemplo, tuviese alguna oficina o el área de operaciones encargado de eso, ellos pueden perfectamente llevar el control de esos registros. Porque, insisto, va a ser un insumo importante al momento de que yo quiera realizar un proceso de gestión de eficiencia energética. Ya, si yo quiero hacer gestión, necesito conocer mi pasado energético para establecer mi línea base de energía y ahí está, ¿cierto? La información de los medidores que guardé durante los últimos 12 meses me van a servir para eso. Ya con estas medidas se deberían implementar una sala de control. Depende, ya hay los esquemas, por ejemplo, más habituales, se incorporan los tableros con control dentro de la misma sala eléctrica, no en una sala especial. Ya ahí yo creo que va a depender mucho, Semel, de la infraestructura total, ¿cierto? De la planta o del edificio, ¿cierto? Donde se esté realizando y cuál también sea su objetivo, ¿ya? Ahí yo creo que es muy importante también tener eso en cuenta. Por ejemplo, en el caso de los edificios de renta, quedan dentro de los mismos pisos, ¿cierto? Donde están los tableros correspondientes al piso, ahí van quedando las unidades de medida, no hay una sala de control o se diseña una sala de control especial en particular, ¿ya? Y además que vamos a ver más adelante también que el sistema de adquisición de datos y de manipulación tampoco requiere de una tremenda sala de control, ¿ya? Así que nos vamos a dar cuenta de que tampoco es necesario tener una tremenda sala de control para poder acceder a esto, ¿ya? Incluso se puede hacer de manera remota. Así que vamos a revisar también el cómo se puede desarrollar. Bien, ¿qué más? ¿Por qué pongo tanto énfasis en este punto? Porque no basta con hacer un proyecto en el cual yo considere todos los equipos de medida y después eso quede ahí. La idea, obviamente, es poder darles un uso adecuado a todos esos equipos de medida, hacer gestión de eficiencia, ¿ya? Por tanto, también nos pide que junto con eso tenemos que entregar documentación que es relevante para ello, ¿ya? En un plazo de 30 días después, a la fecha de recepción del sistema, se tiene que entregar al propietario, ¿ya? Del edificio o al administrador, ¿cierto? Los planos as-built de la instalación y que además incluir el diagrama unilineal, que eso sí es cierto, es habitual, planos de disposición por piso, por ejemplo, cómo van quedando los equipos. Ya tenemos que entregar el manual de usuario del sistema, manuales de mantenimiento del sistema, las llaves de acceso a los tableros, donde se van a encontrar los elementos parte del sistema, claves de ingreso a los software. Vamos a ver que los software también nos permiten el recoger o presentar esta información de manera más amigable, ¿cierto? Por tanto, también es necesario esas llaves de ingreso o claves de ingreso para poder revisar esa información. Todo eso tiene que quedar entregado entonces para el propietario o administrador, ¿cierto? Además, tenemos que entregar las características nominales de los equipos, ¿cierto? Los manuales de operación y de mantenimiento, un nombre y dirección de al menos un servicio técnico calificado, ¿cierto? Y una descripción completa del uso previsto del sistema a operar. O sea, la idea no es solamente entregar una infraestructura instalada y olvidarnos, ¿cierto? Y que el propietario también se olvide de eso, sino que es dejar todas las herramientas necesarias y todos los elementos necesarios para que en el momento en que en ese edificio se quiera empezar un proceso de gestión de energía o se quiera hacer una gestión de energía activa, también cuenten con los elementos más a la mano para poder utilizar, ¿cierto? Y sacarle el máximo provecho al sistema de gestión de medida. Entonces sería lo ideal usar un protocolo de medición
viene en un formato o hay que diseñarlo? Cuando, Marcelino, cuando hablas de un protocolo, ¿te refieres a un protocolo de comunicación? O ahí te pido que me aclares un poquito. Existe, por ejemplo, el sistema que yo les voy a presentar, efectivamente se comunica dentro de un protocolo de comunicación Modbus, que es un protocolo, uno de los más estándares, ¿cierto? Pero si te refieres a la forma de hacer eficiencia, tal vez al paso a paso, ahí te pido que me informe de datos. Sí, está bien, Marcelino, estandarizado y lo dice la norma. Tienes que, por ejemplo, registrar las variables de forma horaria, diaria, mensual y anual. El cómo se presenta después esta información en tu interfaz, por ejemplo, para este proyecto, ahí lo decías tú. Tú puedes, por ejemplo, diseñar a partir de esta información que va a estar disponible, tú puedes diseñar tu interfaz de acuerdo a lo que para ti sea más cómodo al visualizar esta infraestructura, ¿cierto? Ahora, en la forma en cómo esto después se presenta en un informe de eficiencia energética, también ahí se pueden seguir algunos estándares o formas de generar estos informes que se señalan, por ejemplo, en las ISO de auditoría, la 50002, o por ejemplo en la misma ISO 50001 de eficiencia energética. También me da una guía de cómo preparar esta información para un sistema de gestión de energía. ¿Ya? Pero si tú entraras al archivo que registra toda esta información, vas a tener un Excel con todas las variables finalmente eléctricas registradas, ¿cierto? Cada 15 minutos, incluso menos, tú lo puedes programar, ¿cierto? Pero el cómo desarrollas el informe, cómo presentas esa información o cómo diseñas finalmente la presentación, ¿cierto? En esta interfaz, eso queda flexibilizado también a lo que tú necesitas. Ya, por ejemplo, yo les voy a mostrar ahí un ejemplo donde nosotros ordenamos como simulando un edificio residencial por sistemas para que se hagan una idea, pero ahí es bien abierto en este caso, ¿cierto? Para que ustedes puedan desarrollarlo. ¿Ven? Tomé tiempo acá, lo sé, pero es súper importante. Ya la medida es fundamental para poder mejorar el desempeño energético de cualquier edificación. Si yo no mido, no tengo forma de saber dónde estoy perdiendo energía. Ya, por tanto, es súper importante tener una buena infraestructura, sobre todo los proyectos nuevos, ¿cierto? Y obviamente cuando yo tenga tal vez un proyecto ya hecho, antiguo, una planta, etcétera, en el cual quiera empezar a implementar medidas de gestión, obviamente contemplar un sistema integral de medida va a ser fundamental para tener un muy buen desarrollo de ese plan de gestión de energía, ¿ya? Eh, Perfecto. A ver, ¿qué pasa en iluminación? En iluminación nos señala la forma que tenemos que considerar, ¿cierto? Las potencias, ¿cierto? Cuando se utiliza para calcular la potencia instalada en iluminación interior y exterior, hay que determinar de dos formas. Uno, ¿cierto? En el caso de las luminarias que no necesitan ningún sistema auxiliar de encendido, yo voy a considerar la potencia máxima de la luminaria indicada por el fabricante. Nada más. Si yo estoy utilizando un sistema de iluminación que requiere de un sistema auxiliar, llamémoslo balasto, transformador, ¿cierto? Lo que tengamos para poder generar el encendido de la lámpara, tengo que considerar las potencias de ambos, tanto de la lámpara como también, ¿cierto?, de el sistema auxiliar de medida. Eso es lo que debo contemplar. Ya en el caso de los ductos de barra, ¿cierto?, de iluminación, para los que tal vez no les suene, un ducto de barra nos da una flexibilidad mayor para poder, ¿cierto?, distribuir la iluminación, ¿cierto? Es un sistema bastante más flexible. En ese sentido, se utiliza bastante, por ejemplo, en plantas abiertas, ¿cierto?, de oficina, o donde habitualmente pueden existir cambios de layout. Imagínense las salones de venta de un centro comercial, por ejemplo, donde de repente quiero hacer cambios y necesito reubicar luminaria. Un sistema de ducto de barra me va a ayudar mucho en eso, ¿cierto?, porque no tengo una instalación 100% fija para la iluminación. Puedo jugar, ¿cierto?, a lo largo de ese riel. Las potencias, ¿cierto?, que se tienen que especificar en estos casos para los ductos de barra, ¿cierto? Es la potencia especificada de las luminarias incluidas en el sistema, pero siempre contemplando un mínimo de 100 watts por metro lineal en el ducto, ¿cierto? El límite de potencia del interruptor del sistema de ducto o bien, ¿cierto?, de otro dispositivo limitador de corriente permanente en el sistema, o sea, de la protección. De esa forma se debe contemplar la potencia para los ductos de barra, ¿ya? En el caso del control de la iluminación interior, ¿cierto? Vamos a ver que los sensores que se utilicen, ¿cierto?, para el control de iluminación interior tienen que permitir el encendido manual a través de un aparato eléctrico. Y acá vamos a hacer nuevamente un punto súper relevante, porque hay una costumbre muy grande, ¿cierto?, de instalar en algunos espacios sensores y el sensor pasa a ser el control único del recinto.
¿ya? ¿Y qué pasa? Que muchas veces después ese sensor se tapa con algo o se le pone algo encima y después automáticamente ya no tenemos cómo acceder al control de la iluminación de ese espacio, ¿ya? Es súper importante, y esto establecido así ahora en el RIC número 14, que las habitaciones o los espacios en los cuales nosotros tengamos un sensor, el encendido sea siempre mediante un aparato eléctrico, sea un interruptor. El interruptor tiene que entregar, ¿cierto?, la orden de encendido y el sensor encargarse de apagar. ¿Ya? Ese es su rol, lo que nosotros también conocemos como un sistema de funcionamiento eco, así lo llamamos en el sistema de Lighting Control, que es un sistema eco. Yo enciendo, ingreso, si es que luego me voy y se me olvida, el sensor se encarga de apagar, ¿ya? Esa es un poco la función y la forma que también pide el reglamento de configuración. Ya cada dispositivo de control, sensor, ¿cierto? Tiene que controlar una zona de no más de 200 metros cuadrados, ¿cierto? Si la superficie total a controlar es menor de 1000. O sea, si yo tengo un espacio de hasta 1000 metros cuadrados, debería considerar sensores cada 200 metros cuadrados. Otro punto importante, ¿cierto?, es escoger bien el índice de protección del sensor, porque con esto garantizamos también el que el sensor dure más tiempo, tenga una vida útil adecuado mejor. ¿Ya? Si yo voy a hablar de una oficina, un lugar con ambiente mucho más controlado, ¿cierto? Donde sé que no va a haber polvo en exceso, un IP20 basta y sobra en recinto cerrado, ¿ya? Si, por ejemplo, yo voy a utilizarlo en espacios de circulación que puedan tener incluso algunas zonas abiertas, algún pasillo, ¿cierto? O algo por el estilo, un IP42 como mínimo en los espacios de circulación, porque tengo obviamente la posibilidad de que se levante más polvo, de que haya un tránsito más fuerte, ¿ya? Ahora, en los espacios, ¿cierto? O recintos que sean considerados húmedos, ahí el sensor que yo tengo que contemplar debe ser un IP44, ¿ya? Está establecido también entonces así en el RIC número 14. ¿Ya? El dispositivo entonces instalado para cumplir con lo indicado, ¿cierto?, en el punto anterior, será de fácil acceso, estará ubicado de forma que los ocupantes puedan ver la iluminación controlada. ¿Por qué esto es importante? Porque eh, a veces, por ejemplo, se dejan sensores en una habitación que controlan incluso espacios colindantes. ¿Ya? Yo tengo que ver dónde está instalado el sensor, ¿cierto? Además, la luminaria que éste controla. Eso es lo ideal, ¿cierto? También para un buen desempeño. A ver, vamos a privilegiar siempre, ¿cierto? Y así lo establece el 5325. Vamos a privilegiar siempre el uso de sensores donde la configuración no se pueda cambiar de forma arbitraria, por ejemplo. ¿Ya? Eh, Pasa mucho, y esto también podríamos hacer el paralelo con los aire acondicionados. ¿Sí? Muchas veces yo dejo disponible el control o la forma de modificar el ajuste, ¿cierto? Eh, Probablemente se va a modificar ese ajuste, se va a desconfigurar el sensor y posteriormente ya no va a cumplir casi su función adecuada. Por tanto, se pide que se privilegie el uso de sensores donde la configuración no pueda ser alterada, ¿ya? O sea, que sus programaciones ojalá sean mediante algún control infrarrojo, un control remoto del tipo infrarrojo, cosa que no sea de fácil acceso a esa modificación. Tienen que cumplir obviamente con el estándar normativo IEC 60669, ¿cierto? Es el que pide el reglamento. ¿Ya? Y además todo el sistema de iluminación en las áreas comunes tiene que contar con un sistema de control de iluminación que cuando no exista movimiento o actividad durante 20 minutos, ¿cierto? Sea capaz de apagar el sistema y controlar de mejor manera entonces el uso que hacemos de esa iluminación. Bien. Eh, Otro punto súper importante, y acá de seguro, si han ido a un supermercado bien temprano o a un centro comercial bien temprano y han ido al estacionamiento o han dejado su auto en el estacionamiento, se darán cuenta que son espacios enormes con mucha iluminación y que habitualmente está encendido siempre. ¿Ya? Uno de los puntos donde más los centros comerciales pierden energía es justamente en las zonas de estacionamiento. ¿Ya? Tratan de siempre de ver la forma en la cual puedan, y por eso también si se han fijado, de repente optimizan, tratan de llenar primero un piso antes de dejar pasar al segundo, tratan de buscar alternativas de optimización de eso, ¿ya? Porque se pierde mucha energía en esas zonas, ¿ya? En este caso el reglamento habla también sobre la iluminación en zonas de estacionamiento, nos dice, ¿cierto?, que tenemos que medirla, ya lo habíamos mencionado, la iluminación tiene que ser medida acá en este caso, estacionamiento, monitoreada y controlada, y la potencia de cada, ¿cierto?, luminaria se tiene que reducir en un 30% como mínimo, ¿cierto?, automáticamente cuando no haya una actividad detectada en la zona durante 20 minutos. O sea, si yo tengo la mitad de un piso, por ejemplo, que está vacía,
¿ya? Y que no está pasando ni personas, ni vehículos, ni nada, ¿cierto? Y pasan 20 minutos y más, ¿cierto? De eso, automáticamente se debiese ejecutar un control que reduzca en un 30% como mínimo la iluminación de forma automática, ¿ya? Las zonas que se tienen que controlar dentro de los estacionamientos, ¿cierto? No tienen que ser superiores a 350 metros cuadrados, ¿ya? Y aquí hay como una ayuda, ¿cierto? Para hacer un control tal vez un poquito más eficiente o sencillo en esto, es que en caso justificado, de todas formas, se va a aceptar que el control permita el apagado de luminarias para alcanzar el 30%. ¿Ya? Y acá, pucha, nos da también esa alternativa. Yo puedo tal vez alcanzar el 30%. Imaginémonos en el sector de la imagen, por poner un ejemplo. ¿Ya? Yo tal vez puedo alcanzar este 30% de disminución, ¿cierto? Dejando algunas luminarias en un circuito que yo pueda simplemente desconectar. ¿Ya? Por ejemplo, si dejo, por poner un ejemplo, luminaria por medio dentro de un circuito y en el caso de no haber movimiento, ¿cierto? En 20 minutos en esta zona, simplemente que un elemento desconecte, ¿cierto? Este número de luminarias y ya con eso voy a poder reducir, ¿cierto? Esa potencia de iluminación, ¿ya? Entonces, nos abre ahí alguna alternativa, pero es un punto importante, ¿ya? Es uno de los puntos de los cuales más se preocupan los centros comerciales, por ejemplo, los supermercados o grandes superficies comerciales, es cómo gestionan la iluminación dentro de su estacionamiento. ¿Bien? En el caso de la iluminación exterior, tiene que ser monitoreada y controlada, ¿cierto? Además, ¿cierto? La iluminación será controlada por un dispositivo que la apague, ¿cierto? Que apague esta iluminación automáticamente cuando exista suficiente luz natural, ¿cierto? Acá hablamos de fotoceldas, ¿cierto? Ese tipo de elementos que nos permiten hacerlo de esa manera. ¿Ya? Y un punto importante habla sobre la iluminación ornamental, estas luces bonitas de los edificios de noche, decorativa de los jardines, ¿cierto? Seguro muchos han pasado por algunos donde toda la parte frontal del edificio está iluminada, incluso muchas veces. El reglamento señala, ¿cierto?, que la iluminación de fachada de los edificios y de paisajes se tiene que apagar automáticamente entre la medianoche o el cierre de los negocios, lo que ocurra más tarde, pongámosle medianoche, ¿cierto? La gran mayoría de los negocios cierra antes de las 12 de la noche. Por lo tanto, durante la medianoche, ¿cierto? O bien a las 6 horas de la mañana, o bien a la apertura de los negocios, lo que ocurra primero. Entonces, pongamos, para darle un marco, que entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, toda esa iluminación debiese estar apagada, ¿ya? Esa iluminación ornamental, pongámosle así, ¿ya? Ahora, es importante que si la energía, ¿cierto?, con la que se alimenta esta iluminación proviene de alguna fuente de generación renovable o de cogeneración eficiente, no es necesario que la apaguemos, ¿ya? Entonces, si yo la iluminación de fachada del edificio la hago en un circuito que está siendo suministrado, por ejemplo, por energía renovable a través de paneles solares o a través de algún otro sistema de cogeneración eficiente, se mantiene, no es necesario apagarla, ¿ya? De lo contrario, si está consumiendo energía eléctrica de la red, tengo que desconectarla, ¿cierto?, dentro del rango horario que me señala. Bien, ahora, todos los temporizadores, que son los elementos que se pueden utilizar muy bien para hacer esta función, ¿cierto? Todos los temporizadores de control de encendido y apagado tienen que ser capaces también de mantener la programación y los ajustes de hora mientras se pierda la energía. Ya no descartemos que en algún momento podemos obviamente perder energía, ¿ya? Y no se nos tienen que desconfigurar todos los controles horarios. Ya, por tanto, se pide ahí que sean capaces, ¿cierto?, estos temporizadores de mantener la configuración sin problema durante, ¿cierto?, un periodo de no menos de 10 horas. Fíjense que ahí en el caso, ¿cierto?, de Legrand nosotros colocamos hasta 100 horas de reserva, ¿ya? Así que no habría mucho problema en ese aspecto, ¿ya? Ahora, en lo que señala hospitales, y esto es súper importante porque si bien decíamos que el pliego 14 es cortito, tiene solo 5 páginas, ¿ya? Eh, Nos deja la puerta abierta también a poder incorporar otras opciones, ¿cierto?, de hacer gestión de energía adicional. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para el caso de los hospitales, ¿cierto?, recintos hospitalarios, nuevas remodelaciones, tienen que seguirse lo indicado en el estándar ANSI RAE IEC, ¿cierto? Perdón, IES estándar 90.1. Las RAE, ¿cierto?, para eficiencia, es uno de los estándares más conocidos. De hecho, muchos de los puntos que están en el REC 14 también
tienen su paralelo o provienen, podemos decir, también del estándar 90.1. Incluso el 90.1 tiene más exigencias. Ya, por tanto, si nosotros quisiéramos ser también, en el caso de los recintos hospitalarios, llevarlo a un nivel mayor aún la eficiencia, ¿cierto? En el uso de la energía, también puedo usar el estándar 90.1 SRAE para poder implementarlo. Para las instalaciones que tienen que contar con sistemas de eficiencia en motores, hay que contemplar, ¿cierto? Que estos motores sean los de menor pérdida posible y que ojalá cumplan con criterios de eficiencia energética y además con la norma, ¿cierto? ISTS 60034-31, ¿ya? Acá el llamado siempre es obviamente el recambio de motores, hacerlo por motores de mayor eficiencia, ¿cierto? Sabemos que muchas veces en la industria no es posible hacer un cambio de motores de todo de una vez, pero sí tener en cuenta de que cuando ya los motores estén alcanzando su vida útil y haya necesidad de reemplazar, ¿cierto? Que se hagan con motores de mayor eficiencia. Ya para los edificios que requieren ser clasificados como preparados para la electromovilidad, hay que ceñirse al pliego 15, ¿cierto? Ahí los voy a dejar invitados, ¿cierto? A algunas jornadas de capacitación en las cuales vamos a estar hablando de infraestructura de recarga de vehículos eléctricos, ¿ya? Que obviamente interviene el pliego 15, ¿cierto? Y es algo que vamos a tener que avanzar todos de manera muy, muy rápida, ¿ya? Y obviamente cualquier interpretación que no quede clara, ¿cierto? Sabemos que quien tiene que dilucidar eso es la superintendencia, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta el punto 5.8. Fíjense que el punto 5.8 también nos entrega alguna posibilidad de que la tecnología evolucione. Entonces dice, en materia de diseño, construcción, operación, mantenimiento, reparación, modificación, inspección y términos, ¿cierto? De operación, la superintendencia puede permitir el uso de tecnologías diferentes a las que se encuentran, ¿cierto? En el presente pliego técnico, ¿ya? Siempre que se mantenga el nivel de seguridad que el texto contempla, ¿cierto? Y obviamente que las tecnologías que se estén utilizando estén respaldadas debidamente por normas, códigos, especificaciones nacionales o extranjeras, ¿ya? O sea, puede utilizar otras tecnologías nuevas que tal vez no se señalen, siempre y cuando cuenten con un respaldo, ¿cierto? O estándar o norma internacional también. ¿Bien? Ahora, ¿basta con solo proyectar, con instalar y con irme? No. Ahí es donde el punto 5.9, que es el último punto del RIC, ¿cierto? Señala que deben hacerse pruebas funcionales. Por tanto, se tienen que someter a pruebas funcionales los sistemas de iluminación y de control para asegurar que el hardware y el software de los controles estén bien calibrados, que el sensor esté sensando bien, ¿cierto? No que esté apuntando hacia otro lado, ¿cierto? Ni que esté los temporizadores mal ajustados. Tengo que hacer pruebas funcionales de que todos los sistemas, ¿cierto? Se encuentran en orden, ¿ya? Y ahí también obviamente nos señala que debo ver, revisar, ¿cierto? Para los sensores de presencia, para los interruptores, ¿cierto? De tiempo del tipo automático. Bien, entonces, si se fijan es un pliego, insisto, corto, son 5 páginas, pero son puntos interesantes y que claramente para el caso de los edificios van a implicar que tengamos que conocer ciertas soluciones y nuevas opciones o nuevas formas de poder llevar a cabo, ¿cierto? La implementación de estos puntos. Bien, no sé si hasta ahí estamos bien, hay alguna pregunta, vamos ahora a revisar algunos equipos, obviamente, que nos sirven para poder desarrollar esta infraestructura. ¿Me confirman si estamos bien hasta ahí? Si alguien quiere hacer alguna pregunta, seguimos, ¿no? Veo ahí que están escribiendo algo. No sé si será pregunta o que sigamos nomás. Todo bien, perfecto. Ya, entonces seguimos, perfecto. Ya, hablemos entonces un poquito de... En general queda claro, perfecto. Hablemos entonces de los sistemas de gestión de energía. Ya, el sistema de gestión de energía EMS, en particular, ¿cierto? Que es el sistema de gestión de energía que propone Legrand. A ver, es un sistema, el sistema de gestión, el EMS que le llamamos nosotros, ¿cierto? Que viene de Energy Management System, es un sistema, un equipamiento de gestión de energía que lo vamos a poder aplicar en distintos contextos. Ya lo vamos a poder aplicar en el caso de un proyecto residencial sin problema, pongámonos en el caso de un multifamily, por ejemplo, ya lo vamos a poder aplicar en hospitales y comercios sin ningún problema, ¿cierto? Y lo vamos a poder aplicar también en la industria. ¿Qué beneficio tiene, cierto, el trabajar con un sistema EMS de Legrand? Es que nos va a dar la posibilidad de estar informado. Cuando nos referimos a estar informado, es a poder tomar todas las variables eléctricas, ¿cierto? Incluso algunas otras, ¿cierto? Que sean necesarias para poder desarrollar, ¿cierto?
¿Cuáles son los dispositivos de medición Legrand recomendados para la medición de los circuitos de enchufe? Se evolucionaron a .51 en el R14. Justo vamos para allá, Juan. Justo estamos un poco viendo eso, equipos de medida, ¿ya? Entonces, en el caso del sistema de gestión de energía MS, ¿cierto? Dijimos que es transversal, lo voy a poder utilizar en un recinto residencial, en un recinto como hospitalario o comercial, ¿cierto? En industria, y me dan la posibilidad de estar informado, o sea, de tomar todas las variables eléctricas que se señalan sin ningún problema en el reglamento. Ya voy a poder medir por sistema, tener obviamente voltajes, corrientes, potencias, armónicos, una serie de variables que me van a poder permitir tomar decisiones, ¿ya? Y registrarlas. Pero además, si en algún momento yo decido que quiero además tomar control de eso y estados de eso, también lo puedo realizar. ¿Ya? Yo puedo estar en la fase solamente de querer medir y tener esa información, ¿ya? Pero también podría después evolucionar en la fase de decir, quiero además tener estados y control. Quiero saber, por ejemplo, cuando alguna de, no sé, si alguna escalera mecánica, voy a poner un ejemplo que viene más adelante, se me quedó encendida o está encendida, quiero no solamente poder darme cuenta que se quedó encendida, sino que además quiero poder cortar la energía del circuito que la está alimentando, porque ¿para qué la voy a dejar toda la noche encendida si no tiene sentido? ¿Ya? Voy a poder estar informado, voy a poder tomar el estado y el control, ¿cierto?, de mis cargas, pero además voy a poder asociarlo sin ningún problema con los sistemas de protección de Legrand, ya sean con protecciones modulares, de corte en aire o cajas moldeadas sin ningún problema, ¿ya? Y lo voy a poder supervisar y lo voy a poder ver de manera transversal a través de un sistema de web server. ¿Ya? ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo esta infraestructura, yo no solamente lo voy a poder hacer in situ, ¿ya? A través de un web server yo puedo estar en mi casa, ¿cierto? Y revisar cuáles son los consumos que está teniendo, por ejemplo, no sé, la planta que me dejaron a cargo, ¿ya? Sin necesidad de estar en la planta. Entonces, es bien amplia, ¿cierto? La posibilidad que nos entrega. Ya, voy a entonces poder hacer medida de forma local a través de los equipos. Voy a poder hacer medida de forma remota, por ejemplo, tal vez tener un punto centralizado dentro del edificio donde pueda medir, donde pueda revisar, o bien también, ¿cierto? De manera remota, como les decía, a través desde, no sé, desde mi casa o desde otro espacio, ¿cierto? Donde yo quiera trabajar. Dice, ¿cuáles son los equipos de medida monofásico y trifásico que guarde el dato en la nube y descartarlo con una app y descargarlo del celular? Además de ver los datos en tiempo real. ¿La nube es gratis o paga si lo hay? Ya, vamos. También eso, Oscar, lo vamos a ver dentro de esta misma presentación para que entiendan un poco cómo funciona la infraestructura, ¿cierto? De esto. Enviar el link de descarga de la PPT al chat. Sí, denme un segundito y se los dejo al tiro en el chat también, porque si alguno tuvo problemas de descargarla, lo puede hacer a través del chat. Ahí está en el chat. Ya, entonces, vamos a poder hacer medidas de forma remota, local y de forma centralizada. Esta forma centralizada es súper útil, ¿cierto? Para poder, imaginémonos en el caso de un strip center, de un centro comercial con muchas tiendas, de un edificio residencial de arriendo, por ejemplo, voy a tener muchos puntos de medida que centralizar para poder tener cierta esa información. Por tanto, ahí va a ser de mucha utilidad. Bien. A ver, déjenme avanzar aquí. Una de las opciones, por ejemplo, que puedo hacer en un edificio más terciario, ¿cierto? A nivel de control de luces es mediante un interruptor horario. Ya en el caso de un interruptor horario, ¿cierto? Yo voy a poder perfectamente asociar un circuito de iluminación y dejarlo programado para que dentro de un rango horario simplemente se desconecte el circuito. Ya no tenga ninguna posibilidad, ¿cierto?, de que se utilice o se mal utilice, ¿cierto?, dentro de un horario que no sea el necesario. Lo mismo se puede realizar a través, ¿cierto?, de agregándole un contactor con los sistemas de aire acondicionado. ¿Para qué voy a tener el aire acondicionado funcionando, cierto, durante las noches? Si no está bien programado o si simplemente quiero desenergizar, podría hacerlo también a través de un control horario y contactores, ¿ya? Acá está el ejemplo que yo les ponía hace un rato. Y aquí podemos ya empezar a analizar un poco el cómo funciona nuestro sistema, ¿ya? Ustedes van a tener, ¿cierto?, la famosa nube que nosotros llamamos, ¿cierto?, o que en general llamamos, que es finalmente el poder acceder a esta información de manera remota a través de Internet, ¿ya? El web server, ¿cierto?, es un equipo propio de ustedes, ya se adquiere para este sistema de gestión, y es un equipo que se conecta finalmente a Internet. La información medida por todos los medidores finalmente quedan
¿cierto? En este web server alojado, ¿cierto? Dentro de este registro. Y yo lo que voy a hacer es acceder a él a través de Internet. Entonces, ustedes, teniendo este sistema de plataforma, yo no necesito contratar un servicio de nube, no es como contratar, ¿cierto? La nube para guardar información, fotos o lo que tengamos, como OneDrive o cualquiera de esos. Yo lo que hago es acceder de manera remota, ¿cierto? A mi web server. ¿Ya? Y ese web server es el que está almacenando la información, ¿cierto? De todos mis medidores. O sea, poniéndolo es su propia nube, si lo queremos ver desde esa perspectiva. Ustedes van a tener ahí su web server con la información necesaria y van a poder acceder a él de manera remota. ¿Ya? Entonces, a través de ese web server se entrega la información de cada uno de los medidores, ¿cierto? Y se entrega también las posibilidades de control hacia el resto de los equipos. En este caso, por ejemplo, yo podría darme cuenta de que en un centro comercial se me quedaron algunas escaleras mecánicas energizadas y funcionando durante la noche, ¿cierto? Y que no tiene razón de ser, y simplemente de manera remota darle la orden de desconectar, ¿cierto? Los circuitos de las escaleras mecánicas. ¿Sí? ¿Cómo me entero? Me entero porque el medidor de energía de ese circuito está consumiendo, está marcando energía, me está entregando la información de que las energías están consumiendo en un horario que no corresponde, ¿ya? Y yo, desde mi casa, ¿cierto? Desde el punto donde me encuentre, a través del web server, simplemente puedo verificar y darle la orden de desconectar ese circuito, por ejemplo, y eso va a operar sobre un contactor, y el contactor simplemente va a desenergizar, ¿bien? Entonces, de esa manera yo voy a poder, ¿cierto?, tomar control a través de eso, de este tipo de situaciones, ¿ya? Acá en esta imagen podemos ver una infraestructura un poco más completa para que se hagan la idea ya más grande. Imaginémonos un centro comercial con 96 tiendas comerciales o imaginémonos un edificio residencial de arriendo donde también van a haber muchos departamentos. El ejemplo es similar, ¿ya? Yo voy a tener un medidor, ¿cierto? Asociado a cada uno, ¿cierto? En este caso de las tiendas o del departamento o de punto que yo quiera medir, ¿ya? Y estos medidores que se conectan entre sí a través de una cadena o daisy chain, ¿cierto? Que se llama habitualmente, se van a comunicar con una pasarela, ¿cierto? Con este equipo que ustedes ven acá a través del protocolo Modbus, ¿ya? O sea, acá yo voy a tener, ¿cierto? Cable Modbus con 32 equipos. Fíjense, cada pasarela me permite tener 32 equipos. Se voy a tener conectada esta DC Chain con 32 equipos de medida, o sea, 32 locales o 32 departamentos, por ejemplo, van a entregar la información a través de Modbus a esta pasarela. La pasarela, la función que tiene es transformar el protocolo. Entonces, toma la información que viene en Modbus acá y posteriormente la entrega, pero ahora en un formato Ethernet para que lo reciba el web server. Bien, ya con la información en el web server, yo voy a poder a través de Internet acceder al web server y poder revisar y ver la información sin ningún problema. Entonces, Oscar nos decía cuáles son los equipos monofásicos. Acá hay equipos monofásicos y trifásicos, tenemos en ambos, ¿cierto? Y guardan la información, los datos quedan almacenados en el web server, ¿ya? Esta es su propia nube, tienen que verlo así, desde esa perspectiva, ¿ya? Y van a poder descargar esa información, ¿cierto? Conectándose de forma remota a este web server. ¿Cómo se pueden conectar de forma remota? Teniendo internet, lo van a poder hacer a través del computador, lo van a poder hacer a través del celular, lo van a poder hacer a través de una tablet, lo van a poder hacer a través de cualquier elemento que les permita hacer, ¿cierto?, el llamado a la dirección del web server, ¿cierto? Y obviamente loguearse con su clave para poder acceder a esa información. ¿Se entiende? Esa es la forma que tiene de operar la infraestructura, ¿ya? Por tanto, ¿es una nube? Sí, pero es su propia nube, ¿ya? Eso es para que quede como claro, va a ser la nube, ¿cierto?, el recinto. ¿Podría yo tener varios recintos asociados? El web server habitualmente está ubicado en la instalación Aldo, así es, ¿ya? Así es, porque de lo contrario tendría que considerar el cableado de exterior y eso ya lo hace más complejo. Entonces, habitualmente queda dentro de la misma instalación, ¿ya? Los voy a también dejar invitados ahí a algunas de las capacitaciones de edificio multifamily, donde se analiza también mucho ese modelo. Se deja, Aldo, en la misma instalación, ¿ya? Es que por eso, y si se roban el web server, muy buena pregunta. Por eso hay que dejar, fíjense lo que decía el reglamento, llaves de tablero, ¿cierto? El web server no puede quedar a la vista. Fíjense que es un elemento que va dentro de tablero. Ya no es no se lo imaginen tanto como un computador que queda sobre la mesa. Ya esto es un elemento que va dentro del tablero. Ya, un elemento así que va dentro de el tablero, por tanto el tablero debiese quedar cerrado.
¿ya? Y obviamente en un lugar donde solamente puede acceder personal autorizado. ¿Qué pasa si se roban el web server en el caso de dice recintos seguros y accesible a personal calificada? Claro, claro, totalmente. Esa es la razón de esas instalaciones, tiene que ser así, ¿ya? A ver, fíjense que el reglamento también señalaba que eh, nos solicitaba en algunos casos medir incluso las instalaciones de agua, ¿cierto? U otra. Es factible incorporar, porque a veces yo cuando quiero hacer eficiencia o gestión de la energía, necesito también tomar otras variables. ¿Ya? Es posible incorporar otras variables, ¿cierto? A través de elementos que me permitan la medida Modbus, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿cierto? Voy a poder incorporar alguna válvula, algún medidor de agua, ¿cierto? Que posteriormente me entregue esa variable en Modbus, también la voy a poder incorporar dentro de mi sistema sin ningún problema. Dice, ¿es posible conocer consumos separados, enchufe, alumbrado, clima? Es totalmente posible, Álvaro. Todo va a depender de cómo tú tomes tus circuitos. ¿Ya? Incluso, fíjense que el reglamento, para todos los que leyeron o si vieron en algún momento el reglamento cuando estuvo en consulta pública, ¿ya? El RIC número 14 incorporaba unos puntos que con posterioridad a eso después sacaron del reglamento, ¿ya? Que eran los famosos green socket. ¿Ya? ¿Qué son los famosos green socket? Por ejemplo, en las oficinas, ¿cierto? Existen muchos equipos que a veces quedan encendidos o conectados, consumiendo energía durante toda la noche, como pueden ser las impresoras más grandes, ¿cierto? U otros, en los cuales la RAE recomienda que esos equipos vayan conectados a un enchufe verde. ¿Cuál es la función de ese enchufe verde? De ese enchufe verde, en un determinado horario, simplemente se desconecta el circuito. ¿Ya? Eso antes en la consulta pública estuvo en el pliego número 14, después cuando ya se promulgó se sacó ese punto, pero no quiere decir que no sea factible hacer. O sea, tú, por ejemplo, Álvaro, podrías contemplar para un proyecto de oficina que todos los enchufes donde se concentren las impresoras más grandes, por ejemplo, estén asociados a un enchufe con un circuito green, con un circuito verde. ¿Ya? Y por tanto, ese circuito dejarlo asociado o a un temporizador o a un sistema de control que te permita, dentro de un horario, simplemente cortar el suministro de energía a ese enchufe. ¿Ya? Entonces, en realidad, y eso te va a permitir no solo controlar, medir, ¿te fijas? Entonces, es factible hacerlo también por separado. ¿Ya? Y Aldo, en el caso, ¿cierto? Un poco para pensar en el qué pasa si se robaran un web server, ¿ya? Pongamos en el peor de los casos, entró una persona, ¿cierto? Rompió y violó los candados y se robó el web server, ¿ya? Lamentablemente tendrías una pérdida de información, ¿ya? Por tanto, es súper importante, ¿cierto? Que la persona encargada también, ¿cierto? Del sistema, ya sea la persona de operaciones o el encargado de eficiencia energética, gestor energético que se llama, ¿cierto? Que ya muchas instituciones lo están contratando, ¿cierto? Siempre también debiese tener el resguardo de ir almacenando la información cada cierto tiempo. O sea, nunca podemos descartar alguna violación, ¿cierto? Ya sea a la seguridad física o incluso virtual de cualquiera de los sistemas. Así que es bueno siempre tener respaldo, pero más como una costumbre propia. Ya nunca se puede descartar nada. ¿Ya? Se hackean hasta la NASA, imagínate. eh, directamente, Antonio, no. Ya soy súper franco, porque el sistema no tiene. Tú lo puedes hacer, ¿cierto? De tu parte, respaldarlo en algún punto virtual o una nube propia, ¿ya? Pero esto es un sistema físico, ¿ya? Por tanto, la preocupación de hacer el respaldo, sí lo tendrías que tener tú. Ahora, no descarto, y lo voy a proponer y consultar, de que tal vez a través del mismo sistema, ¿cierto? Exista la opción de un botoncito más rápido para hacer un respaldo online. Yo creo que eso sí sería factible de desarrollar. Por el momento entiendo que no lo tenemos, ¿ya? Así que lo dejo al tiro como punto a preguntar y a revisar. Yo creo que sería interesante poder hacerlo así de forma más rápida, tal vez apretando solamente un botón que al tiro se respalde en la nube que yo le dije que lo hiciera, ¿sí? O que lo haga cada cierto tiempo. También podría ser algo interesante. Acá tenemos otro ejemplo, ¿cierto? También a través de la nube, operar, ¿cierto? A través del software directamente que me permita comandar o controlar, ¿cierto? La iluminación en un recinto. Si se me queda encendido, simplemente lo pueda desconectar, ¿ya? O incluso el hacerlo con sistemas mucho más grandes. Fíjense que acá incluso el control se puede ejercer
¿cierto? A través de un sistema de motorización, en el caso de un interruptor de corte en aire. Por tanto, obviamente es factible hacerlo acá a distinta escala. Ya incluso podría desconectar una instalación completa perfectamente. ¿Ya? Y este es el ejemplo que yo les colocaba bien rápido, por ejemplo, los multifamily, que funciona de manera bien similar, ¿cierto? A lo que vimos en el esquema de una tienda comercial. Ya, acá tenemos, ¿cierto? Múltiples medidores que pueden estar asociados, por ejemplo, a dos edificios. Pongámonos que este es un edificio, este es un segundo, son pisos, ¿cierto? Y yo voy a recoger esta información y los voy a traer por Modbus, ¿cierto? A un sistema, ¿ya? Y este sistema, ¿cierto? Yo después esta información la voy a poder entregar, ya sea a mi sistema de monitoreo, control o gestión directamente, lo voy a tener en el web server disponible, ¿cierto? O lo voy a poder entregar también a un integrador de energía, ¿ya? ¿Por qué es importante, cierto, el tema del integrador de energía? Porque hay muchos, hay empresas que se dedican, ¿cierto?, a la gestión de la energía en esto, a las refacturaciones, en todo. Por tanto, muchas veces pueden tener información de más de un edificio, ¿ya? Por tanto, esta información se puede disponibilizar a través de Ethernet, ¿cierto?, para un integrador de energía que lleve el control, ¿cierto?, total y sea él el encargado de refacturar, de ver boletas, de ver consumos, etcétera, ¿ya? También es factible de poder realizar. ¿Bien? Y ahí, por último, ¿cierto? La posibilidad de trabajar con los web servers. Fíjense que hay dos tipos de web server, ¿cierto? Hasta 32, en este caso, ¿cierto? El web server más chiquitito, a montaje a Real-DIN, ¿cierto? O hasta 255 puntos, ¿cierto? En este caso, este web server más grande. Yo puedo acoplar, ¿cierto? Yo puedo tener hasta 3 web servers sin problema. Por tanto, puedo llegar a tener hasta 700 y tantos puntos de medida sin ningún inconveniente, ya con este sistema. Y la plataforma, ¿cierto? Donde cuando yo ingrese al web server, yo voy a digitar, ¿cierto? La dirección de mi web server, voy a ingresar a ella sin problema y yo voy a ver esta pantalla, ¿cierto? Que yo la voy a poder adecuar o personalizar de acuerdo a los circuitos o en el formato que yo quiera verlo, ¿ya? Fíjense que acá efectivamente yo voy a poder ver la información horaria, ¿cierto? Acá ya tengo horaria diaria en el primero, lo voy a tener diaria y mensual, ¿cierto? Y la voy a tener mensual y anual. Por tanto, voy a poder ver la energía, ¿cierto? Sin ningún problema en todos los rangos que me pide el reglamento. Además, voy a poder verla contrastada respecto al año anterior. Entonces, yo voy a tener los consumos, ¿cierto? Más opacos o más resaltados, ¿cierto? De acuerdo al año que esté en vigencia y me va a permitir también visualizar, ¿cierto? Si el consumo, el desempeño va mejor o peor. Y lo voy a poder organizar como yo quiero organizarlo, ¿ya? Entonces, acá, por ejemplo, en el ejemplo nosotros pusimos iluminación exterior, interior, enchufe, ascensores, servicios comunes, otros. Tú agrupas los medidores, ¿cierto? Como tú quieras. Y por tanto vas a poder tener ordenada la información como a ti como les sea más conveniente de visualizar, ¿ya? Voy a poder incorporarle también, ¿cierto? A esto el costeo. Si yo conozco cuál es el valor de mi energía, voy a poder dejarlo asociado para no solo verlo en el valor de megawatt o kilowatt, ¿cierto? O consumo de energía, sino que verlo directamente lo que implicaría en dinero, también lo puedo hacer. Y lo que es súper importante, voy a poder rescatar, ¿cierto? Voy a poder rescatar esta información, ¿cierto? En un archivo Excel, CSV, ¿cierto? Y voy a poder trabajar esta información. Esto es importante porque desde aquí yo voy a poder tomar la información necesaria para, ¿cierto? Construir, por ejemplo, una línea base de energía, trabajar, ¿cierto? En el desarrollo, ¿cierto? De estadísticas para un plan de eficiencia energética sin problema. Bien, entonces, es súper importante el tema de la medición. Yo, dentro de los archivos que les compartí, ¿cierto? Para descargar, aparte de estar la presentación, ¿cierto? Está también, les dejé brochure, donde están la información también mucho más detallada de los distintos elementos, qué funciones cumplen, y los invito a que lo puedan revisar, ¿cierto? Y que puedan, obviamente, también ahí tener una idea más clara de todas las posibilidades que nos entrega este sistema, ¿ya? Y cambiémonos ahora de medida a sensores. Es importante también, obviamente, conocer los sensores, entender más o menos cómo funcionan. Los sensores tenemos de movimiento y de presencia, ¿cierto? Y existen distintos tipos de tecnología.
para los sensores de control de iluminación. Los vamos a revisar hoy día y vamos a también ver dónde es más recomendable uno y dónde es más recomendable otro, ¿cierto? O dónde deberíamos utilizar algún sistema dual, ¿ya? Para que funcionen de manera correcta, ¿cierto? Y no tengamos que después estar saludando al sensor para que se active todo el tiempo o simplemente quedarnos a oscuras como pasa en algunos lugares. Bien, a ver, hablemos de tecnología de sensores. Vamos a analizar en esta capacitación, porque es un espacio más pequeño el que nos queda. Vamos a analizar el PIR, el ultrasónico y el dual, ¿ya? Pero existe, ¿cierto?, una nueva tecnología de sensores que nosotros incorporamos el año pasado, ¿cierto? Que los voy a dejar invitados también a que participen de las jornadas de capacitación de gestión de iluminación, que son dedicados solamente a eso, ¿cierto? Donde también se menciona y se habla sobre las tecnologías de microonda, ya que también es una tecnología bastante buena, bien avanzada, ¿cierto? Que nos va a permitir ser bastante más precisos también en reconocerlo. Bien. A ver, cuando hablamos de tecnología de sensores, los más típicos PIR y ultrasónico, el sensor PIR, ¿cierto? Infrarrojo, lo que hace es detectar movimientos de objetos que tengan temperatura, ¿ya? Eso es lo que nos permite detectar un sensor infrarrojo. Imagínenselo así, tiempos de pandemia, nos tomaban la temperatura, ¿cierto?, en todos lados con una pistola de infrarrojo. Esta es un poco la realidad del sensor PIR, ¿cierto? Tiene en su interior un piroeléctrico, ¿cierto? Un sensor que lo que hace es tomar una temperatura y setearse. Y que cuando esa temperatura cambia para él, para su lectura, dice, espérame, ya no es la misma, hubo un movimiento, algo pasó, algo cambió, ¿ya? Por otro lado, el ultrasónico lo que hace es detectar presencia de las personas utilizando el efecto Doppler, o sea, la propagación, ¿cierto?, de una señal audible que retorna posteriormente y que le da la posibilidad de reconocer un volumen, ¿ya? Y cuando ese volumen cambia, con la propagación de la señal no es igual porque hay un nuevo objeto, también detecta, ¿cierto? Y obviamente va a generar el control de encendido o lo que requiera. Bien, y en el caso del dual es una fusión de ambas tecnologías. Voy a tener tanto la infrarroja como la ultrasónica en un mismo sensor y por tanto también lo va a hacer mucho más completo. Dice consulta, ¿toda esta gestión afecta a la señal? Es decir, ¿se generan armónicos? Oscar, ¿te refieres a la gestión de medida, al incorporar medidores? No sé si te refieres a eso. Me escribes ahí y lo conversamos. Ya. La verdad, Oscar, es que no vas a tener un impacto de armónico, no te lo imaginas así, ¿ya? Piensa que a la larga el tener el web server es como muy similar a tener otro computador más conectado dentro de la red, no es más que eso, ¿ya? Y los medidores a la larga también tampoco generan armónicos. Recuerda siempre que lo que afecta realmente o entrega mayor cantidad de armónicos siempre son las cargas del tipo no lineal, más típicas variadores de frecuencia, ¿cierto? Ese tipo de elementos son los que realmente te aportan una cantidad considerable de armónico y que siempre tenemos que tener en cuenta. Pero estos equipos de medida y este equipo el web server no hay que preocuparse de eso en ese aspecto, ¿ya? Así que tranquilo con eso. En el caso de los sensores PIR, entonces lo decíamos, detecta la diferencia entre el calor emitido por un cuerpo en movimiento y el ambiente que lo rodea. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Fíjense que el ejemplo o la función es un poco parecido a lo que hace una cámara termográfica, ¿cierto? La cámara termográfica, cuando nosotros miramos, es capaz de detectar las diferentes temperaturas de una zona y nos muestra, ¿cierto?, eso en la pantalla con diferentes tonalidades de color. Eso es lo que hace una termografía, ¿ya? En el caso del sensor infrarrojo, fíjense que en su interior dijimos tiene un detector o un sensor piroeléctrico. Ese sensor es el responsable de tomar la temperatura o la radiación que existe, ¿cierto?, en el entorno. Por tanto, si yo lo tengo en una habitación vacía, este piroeléctrico lo que va a hacer es tomar esa temperatura y setearse a esa temperatura. Cuando yo ingrese a la sala, voy a entrar con una temperatura diferente a la que el piroeléctrico había detectado. Por tanto, automáticamente va a decir, hey, algo distinto cambió. Por tanto, va a reconocer o va a asociar que es un cuerpo en movimiento, ¿cierto? O algo, una temperatura distinta y lo va a ejecutar el encendido. ¿Ya? Esa es la función un poco que tiene para ponerlo en términos bien sencillos. ¿Qué es importante aquí como alerta? No hay que poner elementos que obstruyan la vista del sensor, porque ya dijimos que lo que hace es setear una temperatura. Si yo le coloco un vidrio, va a setear la temperatura del vidrio, no va a traspasar el vidrio y ver más allá del vidrio, ¿se entiende? Entonces, por tanto, no va a tener un buen funcionamiento. Si yo le coloco una puerta, va a pasar exactamente lo mismo. Por eso, veámoslo así.
Si yo coloco un sensor, por ejemplo, infrarrojo en un baño, en una caseta de baño público, por ejemplo, en un centro comercial o en una oficina o en cualquier lugar, y lo coloco en el baño, por eso la gente muchas veces pues, va al baño, entra, cierra la caseta del baño y se le apaga la luz, porque el sensor se vuelve a setear a la temperatura que tiene la puerta o que tiene cualquier objeto sólido dentro del baño, ¿se entiende? Entonces, no tengo que dejar elementos que obstruyan la visibilidad del sensor, ¿cierto? Para garantizar un buen funcionamiento. Bien, es un punto importante en el caso de los infrarrojos. En el caso de los ultrasónicos, dijimos que operan transmitiendo ondas sonoras, ¿cierto? Los emiten, ¿cierto? Rebotan dentro de una zona y se devuelven, y por tanto ese efecto Doppler le permite reconocer un volumen. Por eso se conocen también como sensores volumétricos, ¿ya? Cuando entra una persona al espacio, a una sala, que ya el sensor había detectado un determinado volumen en esa sala, y entra una persona, cambia ese volumen. La señal propagada se modifica, ¿cierto? Por tanto, reconoce que hubo un cambio en ese volumen, la señal llegó distinta y por tanto obedece, ¿cierto? Que hay un cambio. ¿Dónde tengo que tener en cuenta o qué puntos tengo que tener en cuenta cuando trabajo con sensores ultrasónicos? La cobertura del sensor no debe salir de un área, porque si no, no va a poder rebotar. O sea, si yo lo dejo a aire libre, ¿cierto? Se va a propagar y no voy a tener un rebote adecuado, ¿ya? Ahí está tu respuesta, Carlos. ¿Ya? No va a rebotar, no va a volver, no voy a tener un adecuado funcionamiento. ¿Ya? La altura de instalación también es importante porque esto tiene un rango. Los sensores ultrasónicos tienen un rango de detección. Por tanto, si lo dejo en un techo tremendamente alto que supere el rango, no va a detectar finalmente lo que pase más abajo. Así que también hay que tener ojo con eso. Lugares donde puedan existir objetos en movimiento que no nos interesa controlar. Ojo, ¿por qué es importante tener esto en cuenta? Porque dijimos que se conocen como sensor volumétrico. Muchas veces los splits de aire acondicionado mueven aire, al desplazar aire, provocan cambios de volumen. ¿Ya? Por tanto, también pueden de repente entregar algún mal funcionamiento si lo dejo muy cerca de eso. ¿Ya? Y áreas con alfombras gruesas o materiales antiacústicos, ¿cierto? Si yo coloco un sensor ultrasónico, ¿cierto? En una sala de grabación de audio con murallas acondicionadas para que sean acústicas, tampoco mi resultado va a ser el óptimo. Entonces son puntos que hay que tener en cuenta en ese sentido. Se pueden instalar en bodegas con líquidos tóxicos o corrosivos. Sí, no va a tener un problema ahí en ese aspecto, Carlos, de funcionamiento como tal. Lo que sí yo trataría de colocar una versión con un nivel de IP bastante alto, ya para garantizar que no tenga, ¿cierto? O que a la larga no vayas a tener una exposición que pueda afectar con el tiempo la electrónica. O sea, me refiero a que sea lo más sellado posible, ¿ya? Principalmente. O sea, si tú garantizas un sensor que tenga un alto índice de IP, sobre todo de penetración de agua, ya puedas también garantizar, obviamente, también la vida útil del circuito electrónico. Eso es lo que podría llegar a ser más preocupante en un lugar que sea, que se emane, ¿cierto? Algún elemento tóxico, ¿cierto? Corrosivo o ácido, ¿cierto? Que pasa en algunos lugares, ¿ya? Y también existe, como les decía, esta forma un poco híbrida de sensor PIR y ultrasónico junto. Detecta presencia y movimiento. Por tanto, cuando yo tengo estos casos donde chuta, oye, acá me podría servir un ultrasónico, pero tengo tal vez mucho split de aire acondicionado y no quiero que vaya a tener un mal funcionamiento. Bueno, entonces me aseguro colocando un dual. Si no, si llegase a provocarse un mal funcionamiento del ultrasónico porque existe un movimiento de flujo de aire constante, bueno, voy a tener por otro lado el infrarrojo que va a suplir eso sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, áreas que necesitan cobertura de un 100% de detección de movimientos con pequeños márgenes de error es donde yo voy a recomendar siempre un sensor dual. ¿Ya? Entonces, acá dejamos en la presentación igual un cuadrito explicativo, PIR, ultrasónico y dual, cómo funciona y cuáles son sus aplicaciones más típicas. Entonces, el PIR, bodega, cielos de gran altura, áreas comunes, recepciones, exterior, ¿cierto? Y el ultrasónico, pasillo, estacionamiento cerrado, lugares con obstáculos y o divisiones, salas de clase. O sea, si yo ahora les pregunto qué colocarían, ¿cierto? Fíjense, dual, baños, oficinas, lugares donde se desee mayor precisión de detección. Entonces, me recomendarían, solo para dejar claro, me recomendarían la instalación de un sensor infrarrojo en un baño compartido, un baño público, por ejemplo, donde hayan caseta. La respuesta es, se las dejo ahí para que me la escriban en el chat.
sea, uno de los errores más comunes en los baños es eso. Por eso la gente después va al baño y se le apaga la luz. ¿Ya? No, ¿cierto? No hay nada más desagradable que quedarse sin luz en el baño. Entonces, no hay que claramente colocar infrarrojo en los baños. Ya eso que nos quede de lección. Y los modos de funcionamiento, ¿cierto? En este aspecto, el sistema de lighting management, ¿cierto? De Legrand tiene distintos modos de funcionamiento. Ya está el modo automático, que es encendido y apagado de la carga, se gestiona solo de forma automática por el dispositivo, o existen modos de luz natural, ¿cierto? Que se encienden o apagan dependiendo de la luz que tengan. Existe la posibilidad de hacer gestión local, encender, ¿cierto? A través de un interruptor, etcétera. Pero el modo que el reglamento nos pide es el modo eco. El encendido del circuito se hace manual y el apagado se gestiona de forma automática con un dispositivo que detecta la presencia de la persona o el nivel de iluminación deseado. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Con eso, modo eco es lo que nosotros deberíamos considerar. Obviamente puedo tener sistemas programados, gestión centralizada, ¿cierto? Voy a poder tener la opción de dejarlo on-off, de generar escenarios también, ¿cierto? Y de hacer gestión remota. O sea, el sistema de control incluso regulación. El sistema de control de iluminación puede ser muy amplio, ¿ya? Por eso los dejo invitados a que participen de las capacitaciones cuando hablamos de gestión de iluminación, porque es un concepto mucho más amplio también, que se pueden desarrollar muchas cosas y que contribuyen a la eficiencia energética, ¿ya? Obviamente es importante tener en cuenta las coberturas de los sensores, ¿cierto? Los sensores que me sirven para pasillo, otros que no, entonces es importante tenerlos en cuenta. Siempre mirar la información de las fichas técnicas. Nosotros colocamos en el catálogo esta información. Por tanto, si ustedes van al catálogo de Legrand, de repente andan buscando un sensor que les sirva para un determinado espacio, van a poder encontrar dentro de esto los ángulos que tienen de cobertura, cuántos metros, toda esta información que sirve para decir si este sensor es el adecuado o no, ¿cierto? Así se lo van a encontrar en el catálogo. Y van a encontrar distintos formatos, instalados a muro, instalados a techo, modulares para poder colocar en una placa mosaic, por ejemplo. Y siempre entregando esta información que yo les menciono. Si es PIR, cuál es el rango en metros del alcance que tiene el PIR, cómo es su propagación, ¿cierto? Para que lo tengan bien ahí en cuenta, ¿cierto? Entonces, distintas formas de reflejar, ¿cierto? El haz infrarrojo, todo eso es relevante tener en cuenta, ¿ya? Y un poquito de control, el control de la iluminación, ¿cierto? Puede ser directo en 220, ¿cierto? Puede ser a través de un control de 0 a 10 volt, ¿cierto? O bien también puede ser un control Dalí. Pero acá ya entramos, ¿cierto? A un mundo un poquito más extenso. Por eso les digo que los dejo invitados a las capacitaciones de gestión de iluminación. Se los vamos a estar compartiendo también, así como compartimos estas invitaciones para que participen, ¿ya? Porque la iluminación y el control de la iluminación es todo un mundo. Hay muchas cosas que se pueden aprender de acá, ¿ya? Y les dejamos también acá en la presentación, ¿cierto? Los sensores más utilizados, ¿cierto? En el último tiempo, con su aplicación, con la cobertura, para que obviamente tengan ahí al alcance de la mano si necesitan de repente ver por un proyecto o analizar, ¿cierto? Algo en particular. Bien. Ya para ir finalizando, un último punto de sensores que es súper importante, hace referencia a la alimentación. Ustedes dirán, ¿por qué a la alimentación? A ver, es importante cuidar la vida útil del proyecto lumínico, ¿ya? Nuestra iluminación, ¿cierto? Se alimenta por una señal sinusoidal alterna, ¿cierto? Como la que ustedes ven ahí en la pantalla. No es lo mismo que para una luminaria electrónica yo le corte el suministro de energía cuando la señal sinusoidal está en el pic máximo de voltaje o cuando está en cero. ¿Ya? Cuando yo genero estos cortes de energía intempestivos a la electrónica, cuando los voltajes son altos, con el paso del tiempo, esa electrónica tiende a fallar o tiende a dañarse, ¿ya? Siempre lo ideal para el corte del suministro de energía, ojalá hacerlo cuando exista un cruce por cero, ¿ya? Eso es lo ideal. Por tanto, ¿de qué nos preocupamos en el desarrollo, cierto? Nosotros también de los sensores. Es que el sensor sea capaz de reconocer, ¿cierto? Y saber cuándo se está provocando el cruce por cero. Ustedes saben que en un segundo se provoca 50 veces, ¿cierto? Cuando se genere ese cruce por cero, ¿cierto? Automáticamente el sensor ahí va a cortar la energía de la iluminación. No lo va a hacer cuando el voltaje esté en otra condición y de esta manera lo que se gana es mayor durabilidad del proyecto lumínico, ¿ya? Y es súper importante hoy en día porque cada vez tenemos más luminaria LED, ¿ya? Y la luminaria LED tiene en su interior
una fuente switching chiquitita. ¿Ya? Por tanto, es importante que los sensores tengan esta inteligencia, sean capaces de reconocer cuando hay un cruce por cero y ahí en ese momento cortar el suministro para garantizar una vida útil mayor para la luminaria. Bien, eso entonces era lo que teníamos previsto para hoy. Traté de darle ahí un matiz, ¿cierto?, entre medida y sensores para que tengan una idea bien global. Es un pliego interesante, es una materia súper importante el tema de eficiencia energética, así que obviamente invitadísimo a que puedan seguir participando de distintas actividades. Antes de que se empiecen a desconectar, quiero darles un recordatorio y pedirles obviamente un favor. Primero recordarles que a contar del 3 de marzo y 6 de marzo comienzan nuevamente los ciclos de webinar abierto. Ya en marzo partimos con dos, súper interesantes para los que les quieran profundizar. Partimos con el de eficiencia energética, ya donde ahí sí que analizamos en 5 jornadas la eficiencia mucho más en detalle, partiendo por la gestión de la energía, por la infraestructura, transformadores, ahí sí que ya entramos de lleno a ser mucho más puntuales en la eficiencia energética, ¿ya? Y además también parte en marzo el de instalaciones eléctricas residenciales, por tanto también ahí hay otros 6 webinars más de especialidad donde vamos a analizar cada uno de los aspectos de una instalación eléctrica residencial, ¿ya? Así que totalmente invitados desde ya a que puedan inscribirse. Pronto van a estar las publicaciones de eso, así que para que lo puedan hacer. Y solo les voy a pedir ayuda con una cosita más. Se las voy a dejar acá en el chat. Ya sé que todos me están ahí también leyendo por el chat. Les voy a pedir ayuda, obviamente, con la encuesta de satisfacción. Ustedes saben que es súper importante para nosotros tener esta información de parte de ustedes. Sobre todo pongan harto énfasis en los webinars o contenidos que les gustaría ver. ¿Ya? ¿Qué cosas, por ejemplo, ustedes consideran que necesitamos reforzar en materia de capacitación? ¿Dónde necesitan más apoyo? Entonces, ahí se los dejo por favor en el chat. Ayúdenme con eso de responder cortito y de colocar ahí qué webinar les interesaría ver, dónde fortalecemos también la parte de capacitación. Carlos nos dice uso de software. Es algo que nosotros ya lo habíamos recogido de la encuesta, ¿cierto? Y dejarlo invitado también a que estén pendientes de los talleres. Vamos a tener talleres prácticos de software, ¿ya? Porque a veces estudiar el software a través de la plataforma en la que estamos ahora es difícil, ¿cierto? Así que vamos a tener talleres presenciales, ¿ya? Así que también pendientes a eso. ¿Dónde van a estar? Me preguntaban los links de inscripción. Los links de inscripción se los voy a dejar, les voy a dejar la página porque todavía no están. Dame un segundito, se los voy a dejar. Mientras me ayudan a contestar la encuesta, yo les voy a dejar automáticamente dónde van a encontrar los links de inscripción en unos días más. Ya, déjenme ver al tiro para dejarles esto acá. De hecho, ya están publicados, miren. Tuvimos más suerte aún. Ahí se las voy a compartir de inmediato. En este link, ¿cierto? Que lo voy a dejar anclado. Ahí, legrand.cl/webinar. Ahí van a encontrar todos los webinars que vienen para el mes de marzo y en adelante. ¿Ya? Así que ahí ustedes pueden ver qué tópicos hay, qué tópicos vamos a analizar en cada uno de esos webinars y ciclos. Y ustedes pueden inscribirse, ¿cierto? Ahí directamente en el link que les dejé y se los voy a dejar anclado también en la parte superior del chat. Bien. ¿Cuándo vamos a subir las presentaciones a YouTube? Vamos a estar, ¿cierto? Subiendo estas presentaciones. Yo creo que ya van a estar disponibles la próxima semana. Ya voy a revisar. No sé si ya las otras 4 que vieron anteriormente estuvieron. Si no, vamos a revisar de que estén todas disponibles para que las puedan volver a revisar sin ningún inconveniente. Bien, entonces eso. Espero que me puedan dar una mano ahí con la encuesta de satisfacción. Les agradezco nuevamente el que hayan participado, ¿cierto?, tan activamente y tantos, porque hay todavía cerca de 90 personas conectadas, es un muy buen número, y que hayan podido participar de todas las jornadas que desarrollamos del nuevo reglamento. ¿Ya? Así que invitadísimos para marzo, les agradezco un montón, ¿cierto?, su participación y los dejamos, ¿cierto?, invitados para lo que viene. Sigamos ahí en contacto. Un fuerte abrazo a todos, gracias por el tiempo. Dice, falta la encuesta de satisfacción. Vamos a ponerla arriba también. La dejé en el chat, pero la vamos a dejar arriba entonces también para que los que quieran, encuesta de satisfacción. Para los que quieran, puedan verla ahí arriba. Ahora arriba debería estar la encuesta de satisfacción también. Espérenme. No fue la encuesta. Dame un segundito.
Encuesta de satisfacción. Acá está. Ahora sí, está la encuesta de satisfacción arriba para todos los que no la alcanzaron a ver en el chat, ¿cierto? La puedan también ayudar ahí a contestar. Bien, un fuerte abrazo a todos, ¿cierto? Muchas gracias por la participación. Nos vemos, ¿cierto? Entonces, en marzo, porque ahora termina este ciclo, vamos a tener como 1 o 2 semanitas antes de que empiece marzo. Así que ya nos vemos en marzo, 3 y 6 de marzo, las primeras capacitaciones de los ciclos que les mencioné, eficiencia energética e instalaciones eléctricas residenciales. Bien, así que un abrazo, gracias CML, gracias a todos los que están conectados, un fuerte abrazo y nos vemos entonces en una próxima capacitación. Estén bien. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales. Contamos con una completa oferta para los mercados residencial, terciario e industrial. Un grupo internacional con gran potencial de desarrollo. Productos comercializados en 180 países. Más de 90 oficinas a nivel mundial. Más de 38.000 colaboradores. 172 compañías adquiridas. 29% de crecimiento en ventas de productos conectados. Contamos con 170.000 referencias distribuidas en 81 familias de productos en distintas unidades de negocios. Potencia y distribución de la energía. Infraestructura digital. Canalizaciones para cableado. Componentes de instalación. Series domiciliarias. Sistemas conectados para espacios inteligentes. Control de la iluminación, entre otras. Un componente integral de la estrategia de desarrollo del Grupo Legrand es la responsabilidad social empresarial, que tiene por objeto aportar los medios para lograr un crecimiento rentable y duradero de nuestras actividades empresariales. Para esto nos enfocamos en 3 ejes: compromiso con nuestros colaboradores, ofrecimiento de un ecosistema empresarial a nuestros clientes y proveedores, limitación de nuestro impacto sobre el medio ambiente. El Grupo Legrand en Chile cuenta con una completa red de servicios con el objeto de que la experiencia a través de sus marcas Legrand y Betty Chino sea la mejor, optimizando la especificación e instalación de su portafolio de soluciones. Además, contamos con canales digitales optimizados para nuestros clientes, webinars, videos, cursos en YouTube, cursos e-learning y capacitaciones presenciales, sitios web actualizados con información relevante de nuestros sistemas y productos, aplicación móvil para optimizar el trabajo de nuestros clientes desde sus smartphones. Grupo Legrand. Transformamos los espacios habitacionales y de trabajo a través de la gestión de la energía, iluminación y redes digitales.